Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Se escucha? Sí se escucha, doctor. Quisiera saber si están viendo ustedes la lámina, los slides. Sí, doctora, vemos la lámina de síndromes reumatológicos autoinmunes. Correcto. Bien. Quería hacerles unas preguntas. ¿Han tenido clases de artritis por microcristales? No, doctora, esta es la primera teoría que vamos a tener. Ya, porque, de repente lo han planteado para mañana, ¿no? Vi algo así que me llegó un mensaje, pensé que hoy día era la clase más temprano. Sí, mañana tenemos esa clase, doctora. La han programado. ¿Con la doctora Erika también han programado clases de teoría? Sí, con todas las doctoras ya me comuniqué. Ya está programado. ¿Cuándo terminan todas las teorías? El último tenemos el miércoles. ¿De la otra semana? Sí, el lunes es la antepenúltima y el miércoles la última. Ya, se supone que en una semana deben hacer todas las teorías, ¿no? Y Sí, empezamos sí. miércoles, entonces hasta el miércoles. Ya, ok, listo. Muy bien. Vamos a empezar con esta clase en lo que viene a ser el curso de reumatología dentro el capítulo de reumatología dentro del curso de medicina 1. Vamos a empezar haciendo un pequeño resumen sobre los síndromes reumatológicos autoinmunes. En parte, ellos ustedes lo han visto en el curso anterior de semiología y vamos a ampliar con otros conceptos. Bien, vamos a ver que estos síndromes reumatológicos tienen características comunes, es decir, tienen una etiología desconocida, es multifactorial, tiene una patogenia inflamatoria crónica autoinmune y generalmente vamos a ver que es a predominio del sexo femenino. Tiene una evolución variable, tiene signos y síntomas semejantes, ¿no? Por ejemplo, artritis, artralgias, tenemos problemas de, por decir, lumbalgias, fiebre, edemas, en fin, ¿no? Vamos a ver. Pero luego, conforme vamos determinando los síntomas, los signos en cada uno de ellos, ya nosotros vamos ordenando con datos de laboratorio, radiografías, ya vamos ordenando frente a qué patología estamos, ¿no? Compromiso sistémico, donde vamos a ver compromiso de diferentes órganos, corazón, por ejemplo, pulmón, riñón, el aparato digestivo, etcétera. Vamos a ver que hay una asociación familiar, paciente que viene a la consulta y que tiene el antecedente de madre, abuela, tía abuela que ha tenido alguna patología del tejido conectivo y concomitancia con otras enfermedades autoinmunes. O sea, vamos a ver un paciente, por ejemplo, que tiene artritis reumatoide, a la vez tiene diabetes mellitus, tiene hiper o hipotiroidismo. Entonces, tenemos pues que ver que estas patologías en realidad se van haciendo un poco más complejas conforme los síntomas están presentes y van comprometiendo diferentes órganos. La etiopatogenia es multifactorial, está relacionado con la dieta, con alimentos, con el uso del alcohol, con el tabaco. Existe asociación con algunos agentes etiológicos, infecciosos, sustancias tóxicas, ¿no? Y siempre hay estas características se dan en un huésped que está predispuesto genéticamente, en donde hay una pérdida de la tolerancia de los antígenos, un desarrollo de autoanticuerpos y como consiguiente va a dar un daño tisular y eso va a dar los síntomas y signos que nosotros estamos encontrando cuando el paciente acude al hospital, ¿no? Bueno, entonces tenemos que la etiopatogenia es multifactorial, autoinmune, genético, virales, ambientales, hormonales, psicológicos, ¿no? En el transcurso de las clases teóricas que ustedes van a ver, van a ir desarrollando estas características. Hay una autoinmunidad y genes, la probabilidad de desarrollar la autoinmunidad y la severidad es en función de la carga genética.
Las enfermedades autoinmunes son poligénicas, involucran múltiples defectos genéticos. A mayor número de locus comprometidos, una mayor penetrancia de la enfermedad, ¿no? Es decir, podemos tener 4 o 5 pacientes con artritis reumatoide, pero cada uno va a tener diferentes formas de presentación, diferentes grados de agresividad y también el pronóstico que pueda tener esa patología. Hay una mayor predisposición por mujeres y vamos a tener algo ya importante, que es que vamos a desarrollar en cada clase teórica varios autoanticuerpos que están presentes según la patología que vamos a ir estudiando, ¿no? Entonces necesitamos de la mano, así como nuestra semiología para hacer un buen examen clínico, la anamnesis para hacer un buen interrogatorio, necesitamos en la mayoría de los casos un buen laboratorio donde podamos dosar anticuerpos de acuerdo a la patología en la cual nosotros estamos sospechando, ¿no? Por ejemplo, en la artritis reumatoide ya debemos de tener predispuesto o ya el conocimiento que debemos solicitar un test de látex, los anticuerpos anticitrulinados. En el caso del lupus eritematoso sistémico, tenemos el anti-DNA doble cadena, tenemos los anticuerpos antinucleares, tenemos los anticuerpos extractables del núcleo. Acá está el anti-Ro, anti-La, anti-RNP, anti-SNP, que tienen una importancia muy grande en diferentes patologías, como vamos a ver en el desarrollo del curso. Los anticuerpos anti-CL70, el anticentrómero, los anticuerpos antisintetasas, ¿no? El C3 y C4, muy importante, es el complemento que en patologías renales vamos a ver que hay un consumo, una disminución de estos complementos, incluido el CH50. Podemos usar crioglobulinas, los ANCA, los anticuerpos, tipificados como P-ANCA y C-ANCA, que se ven en las vasculitis, los anticuerpos anticardiolipinas, anticoagulante lúpico, muy asociados a los pacientes con síndrome antifosfolipídico, ¿no? Pacientes que tienen abortos a repetición, sobre todo mujeres, y presencias de trombosis y cefaleas. Entonces así vamos a encontrar la presencia de muchos anticuerpos en estas patologías. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, los anticuerpos nucleares, citoplasmáticos, en la superficie celular y también proteínas célicas. ¿Qué utilidad tiene el laboratorio inmunológico para nosotros dentro de este capítulo de reumatología? Va a dar la evaluación, esta evaluación de autoanticuerpos, nos van a servir en muchos de los casos para diagnóstico, para la actividad de la enfermedad, para ver qué órgano está afectado y también como pronóstico, ¿no? Entonces, estos anticuerpos, al solicitarlos, nos van a servir para diferentes utilidades dentro del cuadro clínico que tiene el paciente, ¿no? Pero recordar que un resultado de un anticuerpo positivo, solo, aislado, no nos va a dar ningún diagnóstico, sino que tiene que ser dentro del contexto clínico. Es decir, que ese paciente tenga síntomas, signos que nos orienten una patología determinada. Entonces, ahí estos anticuerpos nos van a ser de mucha utilidad. Tenemos los anticuerpos antinucleares. Estos pueden estar en títulos bajos o en títulos altos. No basta que nos den, por decir, anticuerpos antinucleares positivos, sino que debemos de solicitar el título y qué patrón tiene o imagen, para que de acuerdo a ello nosotros nos orientemos a algún tipo de patología, ¿no? Si están los anticuerpos en títulos bajos, pueden estar en pacientes sanos. Los pacientes que tienen más de 60 años pueden estar presentes. Pueden estar en pacientes con infecciones, pacientes que tienen tuberculosis, que tienen problemas de hepatitis, etcétera, neoplasias, en pacientes que utilizan drogas, ¿no? Por ejemplo, cuando desarrollan la clase de lupus, hay fármacos que
dan un lupus-like, ¿no? Que es por el uso de los fármacos, retiramos este medicamento y desaparecen esas características del lupus, ¿no? En familiares de primer grado. Y en títulos altos, generalmente vamos a encontrar ya patologías definidas, ¿no? Tipo artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, etc. Bien, entonces no olvidarnos que siempre vamos a trabajar con nuestros exámenes de laboratorio, ¿no? Y en cada patología vayan ya haciendo sus cuadros sinópticos en los cuales, por ejemplo, artritis reumatoide, ¿qué anticuerpos debo ya de solicitar? En la esclerosis sistémica progresiva, ¿cuáles, no? En el lupus eritematoso sistémico, tantos. Entonces, de acuerdo al desarrollo de cada clase, ya vayan ustedes reteniendo y la asociación de anticuerpos y los criterios de clasificación, que son los que nos ayudan para los diagnósticos. Dentro de las enfermedades del tejido conectivo, vamos a tener manifestaciones generales, que son muy sensibles y que en todos puede haber, por ejemplo, fiebre, puede haber astenia, puede haber adinamia, adenomegalia, esplenomegalia, ¿no? Y muchas de estas manifestaciones también lo podemos ver en pacientes que tienen, por decir, neoplasias o que tienen un cuadro infeccioso, ¿no? Entonces, son manifestaciones generales que muchas veces están al inicio de la patología, pero luego ya comienza a determinarse un cuadro ya más específico y el compromiso de un órgano determinado. Vamos a tener, por ejemplo, la presencia de artralgias, ¿no? El paciente va a referir dolor en diferentes áreas de las articulaciones. Puede ser a nivel periférico, ¿no? Vale decir, a ver, ¿cuáles son las articulaciones periféricas? Ahí vamos un poquito recordando porque de repente estoy hablando y algunos términos no se recuerdan. A ver, alumna Montalvo Estrada, Caterine. No está. Alumna Morales Rojas María. Presente. Muy bien. A ver, quisiera preguntarte, en cuanto a las artralgias, si yo te digo que un paciente tiene artralgias en articulaciones periféricas, ¿qué ejemplo me podrías decir? ¿Cuáles podrían ser esas articulaciones que el paciente tendría dolorosas? Periféricas. Disculpa, no le escuché muy bien. ¿No me escuchas? Ejemplos de articulaciones periféricas que tienen artralgias. O sea, que el paciente te refiere a yo vengo porque tengo dolor en tal cual articulación. ¿Cuáles son esas periféricas? Ya, podrían ser las articulaciones de la mano. ¿Perdón? Sí, ¿se me escucha? Pueden ser las articulaciones de las manos, de los dedos. Correcto, está bien, las articulaciones de las manos, pero hay que ser un poquito más preciso. Recuerda que en las manos hay muchas articulaciones pequeñitas. ¿Recuerdas cómo se llaman? Sí, pueden ser las interfalángicas o las metacarpofalángicas. Correcto. De las interfalángicas debemos dividir dos, las interfalángicas proximales, las interfalángicas distales. Las articulaciones metacarpofalángicas, correcto. Inclusive también las articulaciones de la muñeca, ¿no? Entonces, esas son las articulaciones periféricas. También están, y de igual forma, las articulaciones de los pies, las articulaciones ya un poquito más grandes como las rodillas, los tobillos, los codos, ¿no? Los hombros. Esas son las articulaciones periféricas, ¿no? Y si decimos nosotros articulaciones axiales, ¿cuál sería el ejemplo? Morales, Toribio, Ángel, Omar. ¿Cuáles son articulaciones axiales? ¿No está? Nakamura, García, Isabela. Sí, doctora, buenas tardes. Presente. Bueno, son, por ejemplo, el codo. No, estamos en las axiales. Ya tu compañera
mencionó los ejemplos de las articulaciones periféricas. Ahora estoy preguntando ejemplos de articulaciones axiales. Ah, ya. La columna vertebral. ¿Cuál? Estás hablando en una generalidad, pero ¿cuáles? A ver, dando nombres específicos. ¿Estás hablando o de repente no te escuchamos? ¿Aló, Isabela? Sí, doctora. Ya, Bueno, las articulaciones que pueden estar en la columna vertebral, por sus ejemplo, nombres. Está bien, hasta ahora estás diciendo muy bien, pero ¿cuáles son sus nombres? Tienen nombres determinados. ¿Y es en el cuello, cómo se llama? Columna vertebral. No, pues columna vertebral es todo, No, pero si están en el cuello, ¿qué nombre toman? cervical. Columna cervical, pues. Luego, ¿qué más? Por ejemplo, Navarro Mendoza. Navarro Mendoza, Luz. Ya, otro ejemplo, ya dijeron columna cervical. Otro ejemplo. La articulación de la pelvis y la cadera. Noriega Vergara. Ñaña Reyes. Ñaña. Doctora, la sinoviales, ¿Cómo? las articulaciones sinoviales, cráneo cervical. Ya dieron el ejemplo de columna cervical. Está correcto. ¿Qué más? ¿Cuáles son las otras partes de la columna? Lumbosacra. Columna torácica, doctora. Columna lumbar. Torácica o lumbar. Lumbares. Acá, por favor, muchachos, son preguntas básicas de semiología. No estamos nada ahorita todavía hablando de medicina 1, pero eso tiene que estar rapidísimo. No vamos a perder el tiempo en esto. Bueno, entonces ya saben, ¿por qué es importante esta clasificación? Porque van a encontrar patologías que solamente comprometen las articulaciones periféricas. Y hay patologías que solo comprometen las articulaciones axiales. Entonces tienen que tener bien claro estos patrones clínicos para luego poder hacer ustedes sus, digamos, sus síndromes, ¿no? Si es axial, si es periférico y hacia qué patología me voy orientando, ¿no? No olvidar eso. Si solo artralgias hay, por ejemplo, en una articulación, las articulaciones periféricas generalmente las podemos nosotros dividir según el compromiso. Si una articulación está afectada, se llama mono. Si es artralgia, monoartralgia, solo dolor. Si hay inflamación en la articulación, por ejemplo, la rodilla, monoartritis. Si están comprometidas 2, 3 articulaciones, por ejemplo, la de la rodilla, la del tobillito, entonces eso es un compromiso de oligoartralgia, si solo hay dolor. Pero si está hinchado la rodilla y el tobillo, entonces oligoartritis. Y si están más de 4 articulaciones comprometidas, las articulaciones metacarpofalángicas, las muñecas, bilateral en ambos lados, entonces un cuadro de poliartritis. Si la misma tendencia de presentación está en los dos miembros, poliartritis simétrico, ¿no? Si es alternado, por decir, la rodilla del lado derecho y el tobillo del lado izquierdo, compromiso de oligoartritis asimétrico. Entonces, ¿cuál es el patrón articular que tiene el paciente? Es un cuadro de periférico monoartritis, una sola articulación.
No, es oligoartritis. Asimétrico, porque de un lado es la rodilla, del otro lado es el tobillo. Entonces así van ustedes identificando sus patrones articulares que se han comprometido. En los diferentes casos clínicos que van a ver, ya van haciendo los síndromes del compromiso articular, ya sea periférico, este puede ser monoartritis, oligoartritis o poliartritis, o puede ser axial. Si es axial, entonces ustedes van a decir sacroileitis, uni o bilateral, pueden decir dorsalgia, lumbalgia, cervicalgia. Y así van ustedes identificando los síndromes. Mialgias, bueno, que exista una disminución de la fuerza, de que exista dolor a nivel de los grupos musculares, y si hay disminución de la fuerza muscular, ya hablamos de una debilidad que puede ser proximal, por ejemplo, si está comprometida la cintura escapular, ¿no? O puede ser compromiso de la cintura de la pelvis, ¿no? Entonces, ahí es una disminución de la fuerza muscular proximal. Entonces, ya van identificando los patrones, los síndromes, ¿no? Que podemos encontrar dentro de las patologías reumatológicas. Por ejemplo, en esta lámina, Rodríguez Pinao Melissa. Sí, doctora. A ver, ¿qué patrón articular tendría esta lámina, esta pacientita? Bueno, ahí parece una deformidad en los articulaciones metacarpofalángicas. Ya, recuerda que el dedo pulgar es 1, el que sigue es 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿cuáles son el compromiso? Puedes localizarlo, puedes identificarlo. Serían los 5 dedos, doctor, de la mano izquierda. Ya, de cómo se llaman esas articulaciones que están ahí señaladas. Son las metacarpofalángicas. Ya, correcto. ¿Y te parece que en la otra mano también hay ese compromiso? En el primer dedo, al parecer, de la mano derecha. ¿En qué articulación? ¿Cómo se llama? Metacarpofalángica también. Ya. Aparte de eso, ¿te parece que hay una alteración del alineamiento? O sea, ¿te parece que estas articulaciones están derechitas o se están deformando, se están cambiando su eje? Sí, el eje está cambiando, hay una deformidad. Ya. Y si se va hacia el área cubital, a esto le llamamos desviación cubital. Desviación cubital, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues un patrón. Y si ven las muñecas están aumentadas de volumen, notablemente. Entonces acá tenemos un patrón de poliartritis, una tendencia a ser simétrico, si bien es cierto, más predominante en una mano, y con una gran desviación cubital, ¿no? Estas manos típicas de qué patología, podrías ya decir, ya que hemos llevado semiología, típico de qué patología serían estas manitos. ¿Para una artritis? Artritis reumatoide. ¿Ya? Hay que ponerle nombre porque hay artritis por depósito de cristales, hay diferentes tipos de artritis. Entonces aquí pues tenemos que poner nombre y apellido, ¿no? Una artritis reumatoide, ¿no? Entonces, qué importante es determinar, ¿no? Cuáles son las características clínicas del compromiso articular. Bien. Luego, algo importante que también debemos siempre preguntar en los cuadros articulares es si es que existe rigidez, ¿ya? No se olvide, rigidez matutina, ¿no? Cada vez que venga un paciente que sobre todo nos diga que tiene dolor en las manos, en las muñecas, señor o señora, ¿usted en la mañana se levanta y sus manos están rígidas, están duras? Sí. ¿Cuánto tiempo? Inmediatamente la pregunta es, ¿cuánto tiempo están rígidas desde que usted se levanta? Entonces va a decir a estas 5, 10 minutos, otros pueden decir 1 hora, 2 horas, 3 horas. Entonces eso es importante, porque si me dice que tiene 3 horas de rigidez matutina, probablemente ese paciente tiene una artritis reumatoide, porque la rigidez es de muchas horas. En cambio, si tiene una rigidez de 5, 3 minutos, 2 minutos,
¿Qué patología yo pensaría que puede tener este paciente con una rigidez matutina tan pequeñita, de 5 minutos, por ejemplo? Ramos, Cholán, Luz. Remisio. ¿Se encuentra Remisio? No están asistiendo a sus teorías, ¿eh? Remisio. Tampoco. Pinedo Marín. Ramírez Rivera Brian. Pimentel Sánchez. Presente, doctora. Rayleigh Pimentel. Ok. A ver, dime, si el paciente te dice que tiene una rigidez matutina cuando se levanta, sus manitos están un poco duritas, pero le dura 3 minutos. ¿Qué patología tú podrías pensar que tiene este paciente? Creo que, no estoy seguro, pero creo que esto se ve incrementado en las artritis reumatoide, también cuando se exponen al frío, también presentan más dolor. No estás escuchando la clase. Hace un momento yo he estado hablando de que existe rigidez matutina de 2, 3, 4, 5 horas. Y di el ejemplo de la patología que está asociada con una rigidez que dura más de 1 hora. Y esa es la artritis reumatoide. Sí, doctora, tiene Y el razón. paciente tiene rigidez de 5 minutos. O sea, yo me levanto, ni Postural, 5 minutos, y ya mi mano está ok. ¿Qué patología yo sospecharía? de repente por la posición, doctora. No, nada, acá no hay posiciones ni nada, sino que ya eso tienen que saber. Eso, todo lo que estoy desarrollando en este momento es el curso de semiología. Lo que hemos desarrollado en las prácticas y sobre todo en las prácticas, ¿no? Con las simulaciones de los casos. Noriega Vergara Lady. No vienen pues a sus teorías. Ortiz Martínez, y tampoco leen las clases. Ortiz Martínez Zoila. Presente, doctora. A ver, tu paciente tiene rigidez matutina de 3 minutos. ¿Ya tú qué patología sospechas que puede tener este pacientito? Artritis, doctora. Pero no estamos diciendo que la artritis reumatoide tiene rigidez matutina de 3 horas, de 4 horas, más de 1 hora. Si te está diciendo 3 minutos que tiene rigidez, ya no puede ser artritis, ¿no? Creo que eso ya está de más. ¿Qué pasa, muchachos? Artrosis, doctor. Artrosis, pues, artrosis. Si rigidez matutina de 3, 4, 5 minutos, es una artrosis, media hora, 30 minutos. O sea, pasó ya estoy bien, mi mano ya la muevo, estoy regia. Ese es un cuadro de artrosis. Pero si el paciente tiene una rigidez de 3, 4, 5, 6, a veces 10 horas con la rigidez matutina, obvio, más de 1 hora, una artritis reumatoide debo de sospechar. Pero no se olviden que hay que hacer la pregunta, tenemos que preguntar. Eso forma parte de la semiología. Después otro dato importante es ver pues si el dolor es tipo inflamatorio o el dolor es tipo mecánico, ¿no? Si es inflamatorio, generalmente el pacientito refiere que cuando hace sus actividades, ¿no? Generalmente el dolor tiende a disminuir, pero si está en reposo el dolor se incrementa, ¿no? Esa es la característica del dolor tipo inflamatorio, el que vemos, por ejemplo, en pacientes con artritis reumatoide. En cambio, el dolor tipo mecánico, que cuando hacen las actividades, el dolor se exacerba y en el reposo el dolor disminuye, entonces eso lo vemos más, por ejemplo, en un paciente con osteoartrosis, ¿no? Entonces, estos patrones son muy importantes, no olvidarse, ¿no? Generalmente vamos a tener síndrome doloroso, es inflamatorio o es dolor tipo mecánico. Si hay un síndrome articular, vamos a tener que determinar si este síndrome articular es de compromiso periférico, ahí tenemos, puede ser monoartritis, oligoartritis o poliartritis. Si es axial, inmediatamente tengo que ir buscando
¿Serán las ilíacas? ¿Será la columna lumbar? ¿Será la columna dorsal? ¿O será la columna cervical? ¿No? Entonces, así voy formando mis patrones semiológicos. Bien. Las patologías están relacionadas exclusivamente con los compromisos a nivel articular, ¿no? O del aparato locomotor, sino también vamos a ver síntomas de otros órganos que se comprometen. Por ejemplo, desde el punto de vista del aparato respiratorio, el paciente puede tener disnea, puede tener tos, puede tener alguna infección respiratoria recurrente, ¿no? Puede tener sinusitis a repetición y así, etcétera. Entonces, es importante identificar si hay compromisos a nivel de estos órganos. Manifestaciones digestivas, ¿no? Vamos a ver que puede haber acidez, reflujo, cambios en el ritmo evacuatorio, ascitis, puede haber una gastritis atrófica, hepatomegalia, hepatitis crónica activa, una cirrosis biliar primaria, pancreatitis, ya sea aguda o crónica, o algún síndrome de mala absorción. Manifestaciones hematológicas muy frecuentes, anemia. Casi todas las patologías reumatológicas tienen un compromiso de anemia por ser enfermedades crónicas. Anemia normocítica, normocrónica, por lo general. Ahora, puede estar asociado también otro tipo de anemia, la anemia hemolítica, con un test de Coombs positivo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Puede haber leucopenia, trombocitopenia, ¿no? Puede haber fenómenos trombóticos, ¿no? Por ejemplo, se ve en pacientes que tienen síndrome antifosfolipídico. En pacientes con lupus eritematoso sistémico vamos a ver leucopenia, trombocitopenia, anemia. Entonces, básico, no olvidarse, un hemograma. En casi todo el plan de trabajo que vamos a ver en pacientes con patologías reumatológicas, el hemograma es muy importante. Manifestaciones cardiológicas. Generalmente esos pacientitos pueden tener derrame pericárdico, a veces con manifestaciones clínicas. Tengo dolor en el pecho, no puedo respirar bien, tengo un dolor opresivo, me presiona, acá el pecho es terrible, en fin, ¿no? Entonces puede haber un derrame pericárdico. A veces puede haber pericarditis y que no da síntomas, porque es muy pequeñito, ¿no? Una pequeña cantidad. Es un hallazgo en algunos casos, y en otros es muy extenso este derrame pericárdico. Puede haber miocarditis, puede haber arritmia, endocarditis y también hipertensión arterial. Manifestaciones neurológicas también son frecuentes, ¿no? El paciente viene a la consulta, tengo adormecimiento, hormigueo, no tengo fuerza, y cuando hacen el examen clínico evidencian el compromiso de algún nervio específico y además pueden inclusive encontrar hasta atrofia, porque hay una disminución de la fuerza muscular. Puede haber neuropatías periféricas, ya sean sensitivas o motoras, puede haber neuropatías craneales, por ejemplo, neuritis óptica, puede haber convulsiones, mielitis transversa, donde hay un trastorno de la sensibilidad con nivel, trastornos cognitivos, alteraciones de las funciones superiores o trastornos de comportamiento, y también alteraciones psiquiátricas propias de la patología de fondo. Bien. Hablamos en un momento que podría haber concomitancia de enfermedades autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, un paciente con artritis reumatoide que tenga otra patología crónica, ¿no? ¿Y cuáles son esas que pueden estar asociadas? Compromisos, por ejemplo, endocrinológicos, hipertiroidismo, hipotiroidismo, tiroiditis, ¿no? Puede haber compromiso de diabetes mellitus, en este grupo de pacientes. Sabéis que la mayoría de pacientitos tienen obesidad y diabetes y trastornos de hiperlipidemias. Y a la vez puede estar presente una enfermedad reumatológica, ¿no? Una artritis reumatoide, un lupus eritematoso sistémico. Podemos encontrar mucho síndrome de ojo seco, ¿no? Que es la disminución tanto de las lágrimas como también de la saliva, ¿no? Podemos encontrar el fenómeno de Raynaud. ¿Qué significa esto? Lo van a ver ustedes
más adelante, sobre todo en la esclerosis sistémica progresiva, con mayor asociación, con mayor frecuencia, pero también se puede ver en otras patologías reumatológicas, en la cual pues no hay una circulación adecuada en los pulpejitos de los dedos, en las terminaciones de los vasos, tanto de manos como de miembros inferiores, y comienza el paciente a experimentar que frente al frío, un cambio de coloración donde sus dedos se ponen totalmente helados y color violáceos, ¿no? Y pueden ser violáceos, blanquecinos, inclusive luego palidez marcada. Entonces, ese es el famoso fenómeno de Raynaud, que lo vamos a ver en diferentes patologías reumatológicas. Vitíligo, cambios de coloración, comienzan a ponerse un color más claro del usual, ¿no? Y eso es un trastorno inmunológico. También compromisos a nivel del tubo digestivo y, bueno, diabetes que ya fue mencionado. Entonces, qué importante es dentro de las patologías reumatológicas la anamnesis, ¿no? ¿Padece usted alguna otra enfermedad? Sí, yo tengo diabetes, en fin, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Entonces, preguntar sobre estos antecedentes patológicos. Bueno, las patologías que van a desarrollar durante el transcurso del capítulo son la mayoría de estas, ¿no? Lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, que va a ser la siguiente clase, van a tratar la esclerosis sistémica progresiva, las miopatías inflamatorias, las vasculitis, que es un campo muy grande, también se va a tratar la artritis reumatoide juvenil, las patologías, las llamadas espondiloartropatías seronegativas, en los cuales los anticuerpos no están presentes, por ejemplo, un factor reumatoideo, un anti-CCP negativo, y en este grupo de patologías de las espondiloartropatías seronegativas, el compromiso predominante es de la columna, es un compromiso axial, con una mayor predisposición al compromiso de las articulaciones sacroiliacas, ¿no? Y otras características clínicas que vamos a ver en las clases, ¿no? En la clase. Bueno, el lupus solamente para ver dentro de los síndromes algunas láminas, ¿no? El famoso rash, no se olviden, el rash típico característico, respeta el surco nasogeniano, ¿no? Y es una coloración media rojiza, y si la paciente es bien blanca, bien clara, obvio lo van a notar, pero si es un poco oscurita, a veces no es tan evidente. Frente a la exposición de sol, vamos a encontrar este rash malar, llamadas alas de mariposa, típico de los pacientes con lupus eritematoso sistémico, ¿no? Las láminas para que vean, siempre respeta surco nasogeniano. El rash discoideo ya tiene una forma redondeada, puede ser en cara, en diferentes partes del cuerpo, acá en la oreja, con un eritema papuloso, ¿no? Eso lo vemos también en lupus eritematoso sistémico. El rash discoideo con eritema y queratosis alrededor, con la piel un poco escamada. Esto ya son lesiones más crónicas en un paciente con lupus eritematoso sistémico. Este ya tiene un borde, ¿no? Un reborde acá, con una atrofia y queratosis, ya son lesiones crónicas. También puede comprometer a nivel del cuero cabelludo. Úlceras orales, algo también importante que tenemos que buscarlos, a veces no duelen, no molestan, y su presencia pues está dentro del componente, sobre todo en los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, ¿no? Muy típicas, hay que buscarlas. El lupus cutáneo subagudo ya son lesiones más extensas, como pueden apreciar, ya comprometen mayor parte del cuerpo. El compromiso renal muy importante en lupus, todo esto tiene su clase ya correspondiente. Síndrome de Sjögren, pequeño repaso, puede ser primario, que no está asociado a ninguna patología. El síndrome de Sjögren secundario, esto lo podemos ver en artritis reumatoide, en esclerosis sistémica progresiva, que es la esclerodermia, en lupus eritematoso sistémico, y en las miopatías, en este caso en las polimiositis. Se caracteriza pues porque hay sequedad a nivel del ojo, puede estar también asociado a
el uso de drogas, antihistamínicos, psicotrópicos, anticolinérgicos, también en enfermedades crónicas, tuberculosis, sarcoidosis, en diabetes, en hepatitis. La queratoconjuntivitis zika tiene pues los síntomas de la xeroftalmía, se queda a nivel del ojo, sensación de cuerpo extraño, puede haber la sensación de que hay basura en el ojo, picazón, secreción matinal y presencia del ojo rojo, ¿no? Muy frecuente. Puede haber dolor agudo, ojos llorosos, a veces lagrimeo, la visión borrosa, transitoria, pesadez ocular y palpebral, como que va cayendo el párpado, cansancio de ojos, sensibilidad a la luz, inflamación del borde palpebral con también el ojo en sí rojo. También puede estar acompañado de la xerostomía con una glositis, una lengua más grande, caries, pérdida de piezas, alteraciones para sentir los gustos, disgeusia, ardor, tumefacción de las parótidas y una disfagia. La glositis típica en esos pacientes, la tumefacción parotidia, las causas de hipertrofia parotidia también pueden estar relacionadas a neoplasias, infecciones bacteriales, virales, etc. Sequedad nasal, ¿no? No solamente ya ocular, sino bucal, sino también a nivel de la nariz, con prurito, costras, epístasis. También puede haber una sequedad vaginal con síntomas de prurito, ardor, dispareunia y una sobreinfección por cándida. También pueden haber en este síndrome de Sjögren manifestaciones extraglandulares, ¿no? Como con unas manifestaciones sistémicas, ¿no? Directas. Puede haber compromiso a nivel nerviosural, con infiltración celular de la pared vascular. Algunas diferencias entre el síndrome de Sjögren primario, ¿no? Y el secundario. Generalmente el secundario, por ejemplo, si el paciente tiene artritis reumatoide, luego de un tiempo puede desarrollar este síndrome de Sjögren. La duración generalmente es un poco menor, en el primario es más prolongada. Puede haber hipertrofia parotidia en el síndrome de Sjögren primario, raro en las secundarias a otras enfermedades del tejido conectivo. Puede ir acompañado de adenomegalias, de esplenomegalia en el síndrome primario. Manifestaciones extraglandulares generalmente frecuentes y en el síndrome secundario es poco frecuente compromisos de otros órganos. Vasculitis generalmente puede estar asociado o a linfomas y en el caso del secundario un poco raro. Algo importante recordar es que en el síndrome de Sjögren hay dos anticuerpos típicos que debemos recordar, anti-Ro y anti-La, que en el síndrome de Sjögren primario generalmente está positivo y en el secundario está negativo. Entonces, esto es importante recordar estos dos anticuerpos cuando sospechamos de un síndrome de Sjögren. Acá están los laboratorios, los anticuerpos que pueden estar presentes. Pruebas oculares que se pueden hacer, el test de Schimmer, ¿no? Generalmente, cuando ya tenemos estas sospechas, hacemos una interconsulta a oftalmología, ¿no? Para que puedan hacer estos exámenes ya específicos. Bien, en cuanto a las miopatías, van a tener su clase, que es la debilidad muscular, mialgias, puede haber artritis, artralgias y un compromiso cutáneo, en donde hay una características típicas, creo que aquí hay unas láminas. Acá está. En las miopatías podemos encontrar el eritema rojo violáceo en párpados, en zona periorbicular, ¿no? La intensidad del eritema es variable y a veces puede durar un poco de horas, ¿no? Miren, edema y la coloración violácea, ¿no? Y el llamado eritema heliotropo, muy típico de la miopatía, sobre todo en la dermatomiositis. Pápulas de Gottron, muy típico. Eritema maculopapular sobre prominencias óseas, sobre los nudillos,
Puede estar en codos, rodillas y en áreas periungueales. El signo de Gottron, que son placas eritematosas, violáceas, descamativas, formadas por evolución de pápulas, ¿no?, rojitas en alrededor de los dedos, ¿no? Todos estos son signos patognomónicos de la dermatomiositis. Alteraciones periungueales, hay una hiperkeratosis e irregularidad cuticular, telangiectasias y queratosis. Eritema difuso en áreas fotoexpuestas, por ejemplo en la cara, en el cuello, en el tronco, y acá tenemos típico el rash eritematoso y el signo del chal. Entonces hay bastante semiología muy patognomónica en la dermatomiositis. Las manos del mecánico, rugosidad e hiperkeratosis, ¿no?, y líneas irregulares de aspecto sucio, ¿no? Por eso le llaman manos del mecánico. También puede haber manifestaciones respiratorias. En fin, esto van a tener en una clase. Lo que estamos tratando de resaltar son las características semiológicas más importantes, puesto que estamos frente a una clase de los síndromes reumatológicos. La calcinosis, muy, muy importante, que son depósitos de cristales de hidroxiapatita, que puede estar en los pacientes con miopatías, puede haber a nivel de la piel, del músculo, en diferentes partes del cuerpo. Y si tienen algún traumatismo, pueden estas ulcerarse y producir celulitis, ¿no? Estas son las típicas calcinosis. La vemos en dermatomiositis y también las podemos ver en las esclerosis sistémicas progresivas. Ahí también lo pueden apreciar, ¿no? Pero son depósitos de cristales de hidroxiapatita. También pueden estar a nivel del pulmón, cerca de las articulaciones, ¿no? Esto también van a tener su clase. Vayan recordando, por ejemplo, que la esclerosis sistémica progresiva, vamos a tener la variedad del síndrome de Krebs. Aquí se caracteriza por calcinosis, por fenómeno de Raynaud, por esclerodactilia, por dismotilidad esofágica y telangiectasias. Y esta está muy relacionada a los anticuerpos anticentrómeros. La otra forma de esclerosis sistémica es la esclerodermia difusa, en donde hay esclerosis cutánea difusa, fenómeno de Raynaud, fibrosis pulmonar, trastornos gastrointestinales, puede haber crisis renal, fibrosis miocárdica y está asociado al anticuerpo anti-SCL70. Entonces, no olvidarse todo esto. Lo van a desarrollar en la teoría y en los casos clínicos que van a realizar en las prácticas. Y esta es la cara típica que les mostraba cuando hacíamos el curso de semiología, ¿no? La cara de pájaro, ¿no? Miren, labios adelgazados, la boquita cerradita, dificultad para poder pasar la cuchara, ¿no? Se van borrando todas las arrugas alrededor y casi todos los pacientes con esclerosis sistémica progresiva tienen esta cara de pájaro. Las contracturas, disminución de los pliegues y cambios de coloración en la esclerosis sistémica progresiva. Se borran, ¿no? Esclerodactilia, se borran todas estas líneas, toditas las líneas, esclerodactilia. Y si de las metacarpofalángicas se borran las líneas hacia los brazos, entonces eso ya es la esclerodermia. Importante. Fenómeno de Raynaud, ¿no? Los dedos violáceos, blanquecinos y luego rojizos. Son por fases. Y lo pueden provocar, inclusive a veces al interno, cuando hay sospecha de este fenómeno de Raynaud, se le dice al interno, venga usted mañana tempranito, va a traer un hielito, lo va a poner en un vaso con agua y le va a poner el dedo ahí al paciente. Y va a experimentar si se da o no el fenómeno de Raynaud, ¿no? Una tarea importante, simple, que nos ayuda para los diagnósticos. Estas lesiones a veces, como no llega a la circulación de la sangre hasta el final, se producen úlceras y mutilación de los dedos en la esclerosis sistémica progresiva. Vasculitis, es una clase grande que van a tener, es bastante extensas, y muchas de estas están asociadas a los anticuerpos P-ANCA y C-ANCA. Lesiones en la piel, ¿no? Por vasculitis, típicas, en miembros inferiores,
lívidos reticulares, como telas de araña, se ven en pacientes con vasculitis. Y en casos extremos, pues ya necrosis, pueden perder, ¿no?, los deditos, las vasculitis más severas, las lesiones severas que podemos ver ahí. Bien, y ya para terminar, los motivos de la consulta en un paciente con patologías reumatológicas. Estos pacientitos pueden venir por actividad, ¿no?, de la enfermedad, ¿no? Es un paciente que ya tiene un diagnóstico de una enfermedad definida y que, bueno, en un momento dado puede activarse con mayor dolor, más inflamación, con mayores manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que determinar qué tan activo está esa enfermedad. Puede venir por infección, ¿no? Por ejemplo, un paciente que ya tiene un diagnóstico, tiene, por decir, lupus eritematoso sistémico, y se le agrega, por decir, una neumonía por COVID, ¿no?, por decir, ¿no? Entonces, o una tuberculosis. Entonces, eso es un motivo de consulta. Y obvio, todo cuadro de infección dentro de una enfermedad crónica reumatológica va a producir actividad, mayor actividad de la enfermedad. Puede venir por las dos cosas, lo que mencionaba, infección más actividad. Toxicidad por drogas, ¿no? Como van a ver en el desarrollo de estas clases, vamos a utilizar muchos fármacos para controlar las patologías reumatológicas. Vamos a usar, por decir, corticoides, tipo prednisona, vamos a usar antiinflamatorios, tipo un naproxeno, ¿no?, un ibuprofeno. Entonces vamos a producir una gastritis, podemos producir una toxicidad a nivel del hígado, etc. Entonces, puede ser un motivo de la consulta que venga para ello el paciente. Cronicidad, porque en sí el paciente ya viene para sus tratamientos, porque son enfermedades crónicas, por sus enfermedades inmunológicas asociadas, ¿no? Y finalmente, pues, por enfermedades coincidentes, ¿no? Por decir, ya que sea un paciente con lupus, que tenga ya, no sé, 70, 80 años, que tenga de repente ya presión alta, hiperlipidemias, entonces ya tienen otras enfermedades agregadas que van a dar, pues, mayor dificultad para el manejo y para el tratamiento. Bien, entonces hemos terminado la primera clase sobre los síndromes. ¿Alguna pregunta? Doctora, una consulta. Usted mencionó que había un caso en el cual generaba una inflamación de la glándula parótida unilateral, pero ¿por qué se produce esto? Es por el compromiso, generalmente esto lo vemos en el síndrome de Sjögren. En el síndrome de Sjögren, que hay un compromiso de las glándulas, hay también un compromiso a este nivel, sobre todo en el primario que puede estar comprometido por las mismas glándulas salivales que están alteradas, hay un cuadro inflamatorio, donde hay una disminución de esta secreción a nivel salival. También puede comprometer esta glándula y también la altere, produce una inflamación, y como respuesta lo que se va a encontrar es un aumento de volumen de esta glándula parotidia. Es típico, pero generalmente en los síndromes de Sjögren primario. En el secundario, no tanto, ¿no? Secundario vale decir a otra enfermedad del tejido conectivo, ¿no? Por decir artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, etc. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces ahora vamos a desarrollar ya la clase de artritis reumatoide. Y es una ya enfermedad definida, digamos una de las más frecuentes, que no debemos de dejar pasar, muy típica dentro de las patologías reumatológicas. Bueno, el índice, la definición: esta es una enfermedad crónica autoinmune de origen desconocido, de etiología multifactorial, y se caracteriza por compromiso de las articulaciones articulares, sobre todo periféricas, y también
puede haber compromiso extraarticular. De no ser tratada en una forma adecuada y de no hacer un diagnóstico temprano, entonces va a llevar a este paciente a una incapacidad, ¿no? Progresiva y una disminución también de la esperanza de vida. Entonces es importante el diagnóstico temprano. La prevalencia es más o menos del 1%, es de 3 mujeres por cada varón, y la edad promedio de la artritis reumatoide del adulto va entre 35 y 40 años. Y recordando que también tenemos la artritis reumatoide juvenil, que va de 1 a 16 años, y la artritis del anciano, que esa se da en pacientes de más de 70 años, ¿no? Y cada una de ellas tiene diferentes formas de presentación. La clase de hoy es la artritis reumatoide del adulto. Los factores de riesgo desde el punto de vista genético, y acá ya hay que recordar, que está asociado al antígeno de histocompatibilidad HLA-DR4. Eso es muy patognomónico en el cuadro de pacientes con artritis reumatoide. Factores ambientales, se ha asociado a la presencia de infecciones, al citomegalovirus, a Epstein-Barr, micoplasma, rubiola, etc. El uso del tabaco es un factor que ha demostrado que realmente es negativo, es decir, exacerba el cuadro de artritis. En los fumadores siempre la artritis está muy activa, por lo cual se recomienda no uso de tabaco, pero a veces es difícil cuando el paciente es adicto a este hábito. Y el consumo de alcohol en pequeñas cantidades dicen que posiblemente podría tener algún efecto protector, pero aún todavía no determina. Todo esto va a dar pues una consecuencia inmunológica. En la etiopatogenia vamos a encontrar una infiltración de linfocitos TCD4 en la sinovia a nivel perivascular. Estos van a activar los macrófagos con una gran producción de interleuquinas, interleuquina 1, 6, el factor de necrosis tumoral. Este punto es muy importante dentro de la etiopatogenia porque aquí van a actuar muchos fármacos que actualmente se utilizan para controlar la artritis reumatoide, ¿no? Que son las llamadas terapias biológicas. Tenemos activación de los linfocitos B con la gran producción de autoanticuerpos. Es por ello que nosotros en esos pacientes, cuando sospechamos de esta patología, podemos pedir el factor reumatoideo, podemos pedir los anticuerpos anticitrulinados, ¿no? Y todos ellos pues van a dar una enfermedad sistémica. Esta liberación de las citoquinas van a producir una inflamación crónica, que es la llamada PANUS, que está formado por fibroblastos, mastocitos y osteoclastos. Y esto va a conllevar a una destrucción ósea, ¿no? Si es que nosotros no controlamos estos puntos importantes de desarrollo de la artritis reumatoide, pues vamos a encontrar articulaciones dañadas y muy destruidas. ¿Cuál es la clínica articular? Y esto debemos recordar siempre de un paciente con artritis reumatoide. ¿Cuál es el patrón? A ver, Pantoja Ramos Diego. Pantoja. Pimentel. Navarro Sí, Mendoza. ¿A quién me contestó? ¿Pimentel? Sí, doctora. A ver, ¿cuál sería el patrón articular de un paciente con artritis reumatoide? Bueno, afecta a las dos muñecas, ¿no? Es simétrico. Genera inflamación, incrementa el volumen de la articulación, ¿no? Afecta a múltiples articulaciones, sobre todo de los miembros superiores, he visto, interfalángicas, proximales, ¿no? Hay desviación en, ¿cómo se llama? A cisne, cuello de cisne, hay desviación cubital, hay dolor al movimiento, hay rigidez matutina mayor de 1 hora, ¿no? Correcto. Eso son las características clínicas, pero mi pregunta no está mal, lo que has dicho está bien, pero si te preguntan patrón articular en un paciente con artritis reumatoide y te ponen monoartritis, oligoartritis, poliartritis,
¿Cuál es la que tú tendrías que empezar? Sería poli, doctora. Poliartritis, ¿ya? No te olvides. Poliartritis. Si hay compromiso de las dos muñecas, compromiso de las metacarpofalángicas, de las interfalángicas proximales, de las metatarsofalángicas, porque también se pueden comprometer las articulaciones pequeñas de los pies, de repente las dos caderas, las rodillas, entonces un patrón de poliartritis, más de 4 articulaciones inflamadas, hinchadas. Hay dolor y hay inflamación. Hay presencia de líquido sinovial incrementado en la articulación. Entonces el patrón es de poliartritis simétrico. Y podemos agregarle aditivo. ¿Por qué? Porque se inflama una articulación, luego viene otra, se inflama, luego otra y otra y otra, y así va sumando una más una. Y cuando nosotros examinamos, encontramos 20 articulaciones inflamadas, 25 articulaciones inflamadas, y así sucesivamente, cuando el cuadro está muy activo. Obvio que cuando ya está con tratamiento, sí vamos a encontrar pues poquitas articulaciones inflamadas o a veces ninguna, cuando hay un buen manejo de la artritis y un buen paciente que toma la medicación como se indica. Bien, entonces el patrón articular sería de poliartritis, simétrico, aditivo. Bien, ¿está bien lo que mencionaste? La rigidez matutina más de 1 hora, eso siempre debemos de recordar. Las articulaciones que más frecuentemente se van a inflamar son las metacarpofalángicas, las muñecas, las interfalángicas proximales, las metatarsofalancas y los cambios crónicos, que ya lo ha mencionado, ¿no? Sobre todo ya cuando la artritis está avanzada y que probablemente no recibe un tratamiento, entonces vamos a encontrar mucha deformación. Lo interesante de esto es determinar la artritis cuando recién está empezando, la llamada artritis temprana, ¿no? Es decir, que en menos de 1 año de tiempo de enfermedad, el paciente acuda a la consulta y nos manifieste todos sus síntomas y nosotros inmediatamente podamos hacer el diagnóstico, entonces ahí vamos a tener un mejor control y una mejor respuesta terapéutica. Cuando el tiempo de enfermedad más pequeño es, mejor respuesta y menos deformación en la articulación, ¿no? Bien. No olvidarse que también hay articulaciones grandes que se pueden inflamar y que se pueden dañar, por ejemplo, la rodilla, la cadera, ¿no? Y estas sí son muy invalidantes porque van a llevar a que el paciente pues esté cojeando, que tenga mucha incapacidad funcional. Dentro de la columna del compromiso axial, ¿puede existir en la artritis reumatoidea? Sí, en la artritis podemos encontrar un compromiso a nivel de la columna cervical. Raro que se comprometa la columna dorsal, lumbar o la parte de la columna, de las sacroiliacas, rarísimo. Eso lo vamos a ver en otro grupo de patologías. Pero la columna cervical sí se puede afectar en la artritis reumatoide y produciendo la subluxación de las 2 primeras articulaciones cervicales, atlo-axonera. Y hay que tener mucho cuidado. Si ya tienen un paciente con artritis reumatoide y refiere dolor cervical, rápidamente una radiografía porque puede hacer una subluxación y puede inclusive llevar a un compromiso de la médula espinal y a veces una muerte súbita. Entonces, tener cuidado con la columna cervical de todo paciente con artritis reumatoide, sobre todo cuando ya tiene un tiempo de enfermedad un poco largo, puede haber este compromiso y sobre todo si no se ha tratado. ¿Se puede comprometer la articulación temporomandibular? Sí, el paciente viene a la consulta y dice que cada vez que masca la carne, algo, inmediatamente hay dolor, ¿no? Al masticar. Entonces sí, también se puede comprometer los huesecillos del oído, produciendo disfonía. Y también, los huesecillos del oído produciendo sordera. Y a nivel de la articulación cricoaritenoidea puede haber una disfonía. Entonces, diferentes tipos de articulaciones pueden estar afectadas en los pacientes con artritis reumatoide. Compromiso extraarticular. Esto es importante siempre recordar. Puede haber los nódulos reumatoideos. Estos nódulos pueden estar presentes entre un 20 a 30% de los pacientes. Generalmente es un fenómeno vasculítico, en la cual hay una presencia de estos nódulos, generalmente en aquellos pacientes que tienen el factor reumatoideo positivo. Pueden infectarse, sí, cuando están en zonas de roce, por ejemplo, en el codo, a nivel de
las articulaciones, de los tendones, tendón de Aquiles, y si hay un roce, se pueden ulcerar. Puede haber vasculitis, sí, en piel, puede haber necrosis, púrpuras, úlceras. A nivel nervioso puede haber una mononeuritis múltiple con presencia de polineuritis, y también puede haber infartos viscerales, pacientes con artritis reumatoide que a veces llegan a la emergencia con un dolor de abdomen agudo, ¿no? Y a veces una vasculitis, por ejemplo, por aorta, ¿no? Entonces, es un cuadro de emergencia y que se puede ver en pacientes ya con artritis reumatoide de varios años de tiempo de enfermedad. Compromiso pleuropulmonar. Puede haber derrame pleural en pequeñas cantidades que a veces es asintomático. Puede haber fibrosis intersticial. Puede haber hipertensión pulmonar, que es un poco raro. Puede haber nódulos, cavitaciones, así como hay un nódulo reumatoideo a nivel del codo, también puede haber a nivel pulmonar, que a veces se confunde con tuberculosis. Síndrome de Kaplan, cuando es un paciente que tiene artritis reumatoide más neumoconiosis. Compromiso cardíaco, puede haber pericarditis, un derrame pericárdico leve, ¿no? Y también taponamientos o arritmia. Compromiso neurológico, puede haber vasculitis con una mononeuritis múltiple, tanto sensitiva como motora. Puede haber el síndrome del túnel carpiano, es algo bastante frecuente, el paciente viene por adormecimiento y hormigueo, ¿no? Y también puede haber compromiso a nivel del tarso. Raro compromiso del sistema nervioso central. Ocular es frecuente. Puede haber epiescleritis, la llamada esclera roja. Y si ustedes tienen un paciente que de repente ha ido a oftalmología y tiene diagnóstico de escleritis, inmediatamente van a ver que ese oftalmólogo le va a hacer una interconsulta al reumatólogo para buscar causas de esta escleritis, ¿no? Porque la primera causa de la escleritis es la artritis reumatoide. Hay que tener cuidado con esta patología porque puede llegar a que este paciente tenga una lesión más severa si no está tratado y hasta puede haber pérdida de la visión. Puede haber también el síndrome de Sjögren, que ya lo estudiamos hace un momento, ¿no? Asociado con la artritis reumatoide. Tiene bastante frecuencia, bastante asociación. Osteoporosis, ¿no? Los pacientes con artritis reumatoide pueden desarrollar esta patología por el uso de los corticoides. Van a ver ustedes que en el manejo nosotros tratamos de usar las dosis mínimas, 5, 10, 15 miligramos de prednisona, pero el paciente a veces se automedica y comienza a utilizar 40, 50 miligramos, entonces esto lo va a llevar a un proceso de osteoporosis. Puede haber linfomas asociados con el linfoma B, de células gigantes. Puede haber compromiso de esplenomegalia, compromisos de citopenias, puede haber pleuropericarditis, adenopatías, ¿sí? En un síndrome de Fenty, ¿no? Asociado a un compromiso de artritis. Ya es un grado de compromiso más severo. Nefropatía, ¿puede haber compromiso renal por artritis reumatoide? Generalmente no, pero si se da es por el uso de antiinflamatorios. Un uso excesivo puede llevarlo a una insuficiencia prerrenal. Síndrome nefrótico, cuando ya tienen más de 10 años de artritis reumatoide, puede desarrollar amiloidosis secundaria. Entonces puede haber ese síndrome nefrótico. Glomerulonefritis por fármacos, por el uso por medicamentos, por AINES, etc. Puede haber compromiso túbulo intersticial cuando está asociado al síndrome de Sjögren. Ahí, AR más síndrome de Sjögren, y con una nefropatía puede estar asociado a estas características. ¿Qué vamos a evidenciar como hallazgos radiológicos? Digamos, signo patognomónico de la artritis reumatoide. No olvidarse, las erosiones óseas. Es algo muy típico que vamos a ver como está acá en la lámina. La artritis reumatoide produce erosión, ¿no? Y si está desde el inicio de la enfermedad, pues muy mal pronóstico, que empiece la enfermedad ya con una erosión. ¿Cuáles son los cambios que se dan desde el punto de vista radiológico? Los primeros, tumefacción, aumento de partes blandas, ¿no? En esas áreas vamos a ver un aumento de las áreas blandas. Luego, segundo, osteopenia, una disminución de la densidad ósea alrededor de la articulación. Tercero, la erosión, signo patognomónico.
Cuarto, luxación, ¿no? Pérdida ya del alineamiento de la articulación, ¿no? Cuando se dan las desviaciones cubitales, etc. Si tenemos una sospecha de artritis reumatoide y no tenemos los criterios completos que vamos a ver más adelante, y no estamos muy seguros del diagnóstico, en ese caso podemos solicitar una resonancia magnética, puesto que esta ofrece una mayor sensibilidad. Pero en primera posibilidad dentro del plan de trabajo en un paciente con artritis reumatoide siempre son las radiografías. Es lo primero que debemos solicitar, comparativas, ¿no? Si yo veo que el paciente tiene compromiso, por decir, de una muñeca y de repente la otra no está tan inflamada, de todas maneras pidamos radiografías comparativas de las dos muñecas, de las dos manos, rodillas, tobillos. Luego del examen clínico, las articulaciones que están afectadas que detectamos, en base a ello nosotros pedimos nuestras radiografías dentro del plan de trabajo. ¿Podemos usar la ultrasonografía? Sí, muy importante, cada vez se desarrolla más en diferentes patologías. Acá se habla de dos técnicas, las técnicas de escalas grises, donde aumenta la resolución espacial de las estructuras óseas, y en la técnica Doppler de poder, donde aquí vamos a detectar la presencia de aumento de flujo, como ven aquí. Este aumento de flujo ya nos indica de que hay inflamación. Y muy probable que el paciente todavía no tiene dolor y cuando yo examino la articulación de repente no detecto sinovitis, pero de forma precoz inicial la ecografía ya lo está determinando. Entonces mire este gran avance de esta prueba es muy importante para diagnosticar artritis reumatoide precoces. El laboratorio. Importante el hemograma, como ya se los mencioné en la clase introductoria, ¿no? El hemograma básico. Un paciente con artritis reumatoide tenemos anemia normocítica normocrónica, porque es una enfermedad crónica. Leucocitosis. Cuando está activa la artritis, vamos a evidenciar leucocitosis, trombocitosis, ¿no? Inclusive eosinofilia. Cuando está activo, es decir, activo cuando yo examino las articulaciones, están muy inflamadas, están muy hinchadas. Una rigidez matutina más de 2-3 horas, no se puede de repente abrir, cerrar la mano, no se pueden hacer las actividades de aseo personal, actividades de recreación y menos de trabajo. Entonces, esta artritis está muy activa, entonces el hemograma me puede evidenciar leucocitosis, trombocitosis y eosinofilia. Una vez controlado el cuadro clínico, probablemente esos valores se van a normalizar. Puede haber leucopenia, trombocitopenia en el síndrome de Felty, puede haber linfocitosis importante, eosinofilia cuando está activa la enfermedad. Algo importante son los marcadores de inflamación, que son los reactantes de fase aguda, velocidad de cementación, proteína C reactiva. Esos son los clásicos que siempre debemos de pedir cuando encontramos inflamación en las articulaciones, que siempre están acelerados, elevados. Otro marcador de inflamación está la ceruloplasmina, aptoglobina, las alfa-globulinas, pero a veces no de muy fácil acceso en los laboratorios, pero casi en todo siempre hay una velocidad de cementación y una proteína C reactiva. Si tenemos una articulación inflamada, por decir una rodilla, que es una articulación grande, periférica, importante, nosotros podemos, con nuestros signos de oleada y del témpano, determinar que está inflamada la articulación, entonces nosotros podemos hacer una artrocentesis, una extracción del líquido sinovial y mandarlo a estudiar al laboratorio, ¿no? Para ver si hay infección, pidiendo los cultivos correspondientes a gérmenes comunes, a hongos y para PK, para tuberculosis. Podemos encontrar dentro del estudio citoquímico, puede haber leucocitosis, apredominio de polimorfonucleares, puede haber glucosa normal o algo disminuida y una viscosidad disminuida y turbio, ¿no? Entonces, de ser necesario, nosotros podemos hacer el estudio de este líquido sinovial a través de una artrocentesis. Los exámenes de laboratorio, importantes. El factor reumatoide.
Es un autoanticuerpo contra la fracción FC de la inmunoglobulina G, tiene una sensibilidad de 75% y una especificidad de 70-90%. Puede estar presente en personas sanas, sí, en un 5%, ¿no? Por eso que siempre hablamos que un factor reumatoide o cualquier anticuerpo solo no nos va a dar el diagnóstico, sino que tiene que estar acompañado de la clínica, es decir, pues que existan articulaciones inflamadas e hinchadas. Ese factor reumatoide no nos sirve como screening ni como seguimiento, sino como pronóstico, y como diagnóstico sirve para confirmar siempre y cuando la clínica es sugerente de una artritis reumatoide. Ese factor reumatoide puede tener títulos muy altos, sobre todo cuando el paciente tiene vasculitis o tiene muchos nódulos, ¿no? Entonces ahí puede estar muy elevado estos anticuerpos. También en otras patologías puede estar presente, ¿no? No solamente en la artritis reumatoide, puede estar en lupus eritematoso sistémico, en un Sjögren secundario, en hepatopatías, en tuberculosis, ¿no? Etc. Los anticuerpos anticitrulinados cumplen un papel muy importante, puesto que eso tiene una sensibilidad, si bien es cierto, similar al factor reumatoideo, pero nos sirve para diagnósticos de artritis reumatoide precoces, para las llamadas artritis reumatoides tempranas, en un tiempo de enfermedad menos de un año, y una especificidad muy superior al 90%. Pueden haber anticuerpos antinucleares positivos. Estos anticuerpos los vemos en pacientes con lupus eritematoso sistémicos a títulos altos. En pacientes con AR sí pueden estar presentes en un 30% de ellos, pero generalmente a títulos bajos. Pero ojo, siempre, si la paciente es joven, ¿no? Si es una paciente que tiene un rash malar, si tiene compromiso de derrame pericárdico, pleural, caída de cabello, entonces no descartar de todo un lupus, ahondar más en los estudios y pedir más los anticuerpos dirigidos hacia el lupus, ¿no? Tener cuidado en ello. Entonces, ¿qué anticuerpos nos interesan en los pacientes con artritis reumatoide? El factor reumatoide y los anticuerpos anticitrulina o anticitrulinados, ¿no? Básicos que siempre debemos solicitar dentro de nuestro laboratorio. A ello le agregamos nuestro hemograma, le agregamos nuestros marcadores de inflamación, velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, ¿no? Esto es nuestro plan de trabajo, nuestras radiografías, según el examen clínico que hemos encontrado, y en algunos casos, si es que es necesario, podemos usar una ecografía, sobre todo si no tenemos muy claro el compromiso de la artritis, puesto que detecta estas inflamaciones de forma muy precoz, y en casos extremos, pues una resonancia magnética. Por el costo, sobre todo, ¿no? La resonancia es de muy alto costo. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico, ¿no? Eso es importante tenerlo, ¿no? La artritis reumatoide en mujeres, si está dando en pacientes de edad avanzada, una paciente que viene con 70 años, con dolor, con poliartritis simétrico, aditivo, generalmente sacamos la radiografía, de frente encontramos una erosión. Es muy agresiva la artritis reumatoide de la tercera edad. Pedimos una radiografía y al toque encontramos una erosión, mal pronóstico. Si encontramos los anticuerpos, factor reumatoide, anticuerpos anticitrulinados o reactantes de fase aguda muy altos, valores de 1000 y más, probablemente sea una artritis muy difícil de manejar. La presencia de los nódulos reumatoides, la persistencia del brote durante un año, si le estoy tratando, le estoy dando todos sus fármacos y sigue activa la artritis, pues probablemente es una artritis que va a darnos muchos dolores de cabeza y de muy difícil manejo. Si el nivel socioeconómico es disminuido, si no hay muchos recursos económicos, pues lamentablemente a veces no podemos trabajar con terapias de mayor costo, que son necesarias cuando no responde a un tratamiento convencional. Afectación de más de 20 articulaciones, hacemos nuestro estudio, todas miramos nuestras articulaciones y tiene más de 20 articulaciones desde el inicio de la enfermedad, mal pronóstico. Marcadores de actividad de la enfermedad, velocidad de sedimentación y proteína C reactiva. Cuando está activa la artritis, estos marcadores van a estar elevados, acelerados. La esperanza de vida se acorta en un paciente con artritis reumatoide, sí, generalmente si está asociada a otras patologías, ¿no? Por ejemplo, que tenga infecciones, ¿no? Artritis reumatoide, de repente tuberculosis, mal pronóstico. Pacientes que desarrollan hemorragia gastrointestinal, ¿no? Se están usando los antiinflamatorios y desarrollan una úlcera, imagínense. Es, pues, en realidad un mal pronóstico.
Enfermedades cardiovasculares, pacientes con artritis reumatoide, con problemas de hipertensión arterial. Tener mucho cuidado. El tratamiento precoz mitiga la clínica, secuelas y mortalidad de esta enfermedad. Bien, para los diagnósticos nosotros tenemos los criterios antiguos que en realidad nos servían para hacer diagnósticos de artritis reumatoides crónicas, ¿no? Que en realidad, pues, eso ya es bastante fácil, ¿no? Mirando, viendo los cambios de visión cubital, dedo en cuello de cisne, en fin. Entonces, pues en realidad era bastante fácil hacer el diagnóstico en patologías crónicas, ¿no? En cambio, los criterios actuales, que son los más importantes, que son los criterios del EULAR del año 2010, pues aquí nos dan ya otro panorama, nos dan la posibilidad de hacer un diagnóstico de una artritis reumatoide temprana, ¿no? Entonces, ¿en qué nos basamos? En evidenciar sinovitis en al menos una localización, más exclusión de otras causas, ¿no? Más 10 puntos en la siguiente clasificación, ¿no? Por ejemplo, número y lugar de articulaciones afectadas le van a poner una puntuación, ¿no? Por ejemplo, si están comprometidas 4 a 10 articulaciones grandes, le ponen un punto. Si están comprometidas de 1 a 3 articulaciones pequeñas, 2 puntos. Si son de 4 a 10 pequeñas, 3 puntos. Son más de 10 articulaciones con al menos participación de una pequeña, 5 puntos. Entonces, desde el punto de vista ya del examen clínico, de hacer la cuenta de articulaciones afectadas, inflamadas e hinchadas, ya tenemos un puntaje bastante alto. Miren lo importante del examen clínico. Si tenemos anomalías serológicas, factor reumatoide, anticuerpos citrulinados, a títulos positivos altos, más del triple de lo normal, ya tiene un valor de 3 puntos. Si son positivos, pero a títulos bajos, valor 2 puntos. Elevación de la velocidad de cementación, proteína C reactiva, 1 punto. Y que la duración de todos estos síntomas estén al menos de 6 semanas ya establecidos, ya tienen la valoración de 1 punto. Entonces sumamos todos ellos, y con una puntuación, por lo menos de 6 a más, ya nosotros estamos determinando el diagnóstico de la artritis reumatoide. Estos criterios son importantes que ustedes los puedan aplicar, ¿no? Definitivamente en todo paciente que ustedes sospechan que tiene artritis reumatoide. Bien, ¿cómo vamos a hacer el manejo de un paciente con artritis reumatoide? ¿No? El paciente va a venir a la consulta con mucho dolor y con mucha inflamación. Articulaciones inflamadas, dañadas, ¿no? Y que le están incapacitando todo, ¿no? A veces cuando el cuadro de poliartritis es muy, muy severo, hay muchas articulaciones, más de 20 articulaciones afectadas, a veces viene en silla de ruedas o viene echado en una camilla, ¿no? Y el dolor es muy, muy exquisito. Entonces, nosotros tenemos que, básicamente, manejar el dolor, ¿no? De la forma más rápida y apropiada. Si bien es cierto, debemos de tener medidas generales, tratar de controlar los factores de riesgo, bueno, por decir si hay sobrepeso, presión arterial, si hay diabetes, etcétera, ¿no? Tratar de controlar todo eso, ¿no? Como medidas generales. Para el control del dolor debemos manejar los antiinflamatorios, ¿no? Que son sintomáticos, no modifican en sí la progresión de la enfermedad. Si solo le doy antiinflamatorio, voy a calmarlo, pero el dolor, pero la enfermedad va a deformar. Entonces, eso no es todo el objetivo, ¿no? Los corticosteroides son sintomáticos, o sea, van a bajar el dolor, la inflamación, van a modificar el curso, pero no todo. De tal forma que también, si solo lo tengo con antiinflamatorio y corticoide, ese paciente puede deformar. ¿Cuál es el fármaco importante que sí de todas maneras debo agregar? Es el fármaco modificador de la enfermedad, ¿no? Los famosos fármacos. Que estos se dividen en sintéticos y en los llamados biológicos, ¿no? Los sintéticos tenemos los convencionales, el metotrexate de cabeza, el principal que siempre manejamos apenas diagnosticamos la artritis reumatoide, el metotrexate es el más importante de ellos. La leflunomida también es una buena alternativa. La sulfasalacina y los antipalúdicos, acá recordar la hidroxicloroquina. Tenemos también los fármacos sintéticos dirigidos. Estos ya actúan de frente a nivel de los inhibidores del JAK, que tenemos el tofacitinib y el baricitinib.
Estos ya son de alto costo. Luego tenemos los fármacos biológicos. Tenemos el original, el anti-TNF, el adalimumab, tenemos el eternecé, infliximab, etc. Hay una gran gama de familias de esas terapias biológicas. Las anti-interleuquinas 1, el anti-CD20, y así tenemos muchísimos más, inclusive de lo que hemos puesto en esta lámina. Y los biosimilares, que son también los mismos, ¿no? Pero les ponen otros nombres, que también cumplen un papel, pero desde los fármacos sintéticos dirigidos hasta todos los fármacos biológicos, lamentablemente son de alto costo. Entonces ahí sí ya es un gran limitante, al menos en nuestro país, en un hospital del Ministerio de Salud. Hay muchas limitaciones en ese aspecto. Dentro de los antiinflamatorios, recordar de que podemos usar los inhibidores del COX-1, ¿no? Por decir el naproxeno, el ibuprofeno, el diclofenaco. Tener cuidado que tienen movilidad digestiva, debemos dar un protector, ¿no? Un tipo omeprazol. En el caso de la artritis que está muy activo, debemos darlo en dosis fraccionadas. Cubrir todo el día y noche, ¿no? Entonces, por ejemplo, si damos ibuprofeno de 400, podemos dar uno cada 8 horas o cada 12 horas cuando está muy activa la enfermedad y con un protector gástrico. Si tiene antecedentes de úlceras, de gastritis, ya usamos los inhibidores de la COX-2. Puede ser el Celecoxib o el Etirocoxib. Los corticoides. Aquí vamos a trabajar con la prednisona, que es el fármaco, digamos, de elección, a dosis bajas. Podemos dar 5 miligramos, 10 miligramos o 15 miligramos cuando hay mucho dolor y mucha inflamación. Podemos dividirlo, el corticoide. Por decir, si usamos prednisona, decidimos dar al paciente 10 miligramos, entonces le vamos a dar 5 miligramos en la mañana y 5 en la noche, para cubrir día y noche y así el paciente esté pues con menos dolor y menos queja, ¿no? Dentro de los fármacos sintéticos convencionales, no olvidarse para nada del metotrexate. Este metotrexate es el fármaco de elección inicial. Inclusive se puede dar solo y a veces asociados con otros fármacos. Una gran combinación van a ver ustedes que es el metotrexate más la leflunomida. La dosis de metotrexate va de 7.5, de 10 hasta 15 miligramos semanal. Se da generalmente un día a la semana. La pastillita viene de 2.5 miligramos y podemos darle pues 4, 5, 6 pastillas y podemos dividirlas, ¿no? En un día, por decir 3 en la mañana, 3 en la noche, o algunos a veces le dan 3 un día y 3 al día siguiente, como gusten. La cosa es que sea semanal, no se da diario este medicamento. Para evitar las molestias, sobre todo digestivas, se le agrega el ácido fólico. Realmente damos de 0.5 miligramos, una tableta cada 12 horas, y le damos todos los días menos el día que damos metotrexate, porque puede competir, porque tiene una acción a nivel de los folatos. Entonces nosotros vamos a tener que darle de lunes a sábado, y si le damos el domingo el metotrexate, ese día no damos el ácido fólico. La toxicidad del metotrexate, siempre recordar que es, por lo general, las hepatopatías. Por lo tanto, puede haber una elevación de las enzimas hepáticas. Entonces, nosotros tenemos que darle siempre con el uso de el ácido fólico y hacer dosajes periódicos cada 2 meses de enzimas hepáticas, ¿no? Si se están elevando, pues tener cuidado, bajar la dosis de metotrexate o a veces suspenderlo, ¿no? Cuando se elevan más de 3 veces el valor base de sus enzimas hepáticas. La leflunomida, importante, si de repente este paciente tiene mucha reacción adversa al metotrexate, pueden trabajar con la leflunomida. Se da dosis de 20 miligramos diario. Se da dosis de ataque, generalmente 100 miligramos durante 3 días y luego ya dejamos 20 miligramos diario. Si no hay una buena respuesta trabajando o dándole al paciente metotrexate, generalmente esperamos un promedio de unas 3 meses a 6 meses
ver la respuesta a este fármaco. Si no hay una buena respuesta, entonces nosotros ya podemos hacer una terapia combinada. Agregamos metotrexate más leflunomida, ambos fármacos. Y también, si no hay una buena respuesta de estos dos fármacos, por lo menos en un tiempo de 6 meses, entonces vamos a tener ya que pasar a retirar la leflunomida y a este metotrexate agregarle alguna de las terapias biológicas. Para dar las terapias biológicas debemos de tener bastante cuidado, puesto que estos fármacos pueden dar algún tipo de reacciones adversas. Acá, por ejemplo, ¿no? Debemos de tener cuidados de hacer las pruebas de PPD, porque puede predisponer a tuberculosis. Debemos hacer, poner sus vacunas, influenza, neumococo, ahora para el COVID, ¿no? Debemos hacerle, pues, una evaluación si es que hay algún cuadro infeccioso, pedirle sus pruebas generales, como está el riñón, urea, creatinina, en fin, todo un chequeo antes de iniciar alguna terapia biológica. Y también buscar si hay algún riesgo de neoplasias, de las más frecuentes que pueden dar en varones, en mujeres, puesto que estos fármacos pueden desarrollar algún cuadro infeccioso o alguna neoplasia que está ahí oculta. Entonces, mucho cuidado cuando decidimos dar estas terapias biológicas. Debemos de tener un plan de evaluación antes de iniciar este tratamiento. No olvidar que siempre asociamos metotrexate más un fármaco biológico, ¿no? El más utilizado, el anti-TNF. Ese es el que más se utiliza, tipo infliximab, adalimumab, etanercept, en fin. Si no mejora, si no hay una buena respuesta, a pesar que estamos dando estas terapias biológicas, a veces sucede, entonces ya podemos trabajar con otro fármaco, con otro mecanismo de acción. En este caso, puede ser los inhibidores del JAK, ¿no? Que son proteínas quinasas citoplasmáticas pertenecientes a las enzimas asociadas a receptores de las citoquinas, ¿no? Podemos trabajar con cualquiera de estos 4 que bloquean el sistema de señalización dentro de las células, ¿no? Entonces, podemos trabajar con ellos. También se puede, digamos, retirar el fármaco, los inhibidores del el anti-TNF, dejamos con el metotrexate y agregamos cualquiera de los JAKs. Tenemos el... Ay, espérense. Buscarlo acá. Podemos dar el tofacitinib o el baricitinib, ¿no? Cualquiera de ellos. Y han salido más, inclusive. Hay más en esta lista de fármacos. Todos ellos siempre de un costo alto. Luego debemos recordar que si no tenemos, ¿no? El metotrexate tenemos en todos los tipos de centros hospitalarios, pero si no tenemos si no tenemos leflunomida, podemos trabajar con la hidroxicloroquina. Por eso que en los pacientes, por ejemplo, del Hospital del Minsa, si algún día tienen la opción de poder estar, van a ver que ellos están con metotrexate más hidroxicloroquina, porque nosotros no tenemos leflunomida. Si ustedes se van a eSalud, ellos sí manejan la asociación de metotrexate más leflunomida. Paralelo a todo este manejo, a todo este tratamiento que estamos dando al paciente, no olvidarse que va a continuar el paciente con su antiinflamatorio y con su corticoide. Conforme vaya actuando el metotrexate, el leflunomida, la sulfasalcina, en fin, todos los fármacos que le hemos dado al paciente, nosotros ya vamos bajando las dosis de los antiinflamatorios y de los corticoides, ¿no? Hasta dejarlo finalmente una dosis base, ¿no? Prednisona, por decir 5 miligramos, le dejamos un antiinflamatorio de repente 1 o 2 dosis al día, en fin. Ya hay una mejoría, menos articulaciones inflamadas, hinchadas, velocidad de cementación, proteína C reactiva en valores normales, entonces nosotros ya comenzamos a bajar los antiinflamatorios, hasta podemos, si es en lo mejor de los casos, retirar el corticoide, ¿no? Y ya manejamos siempre sus fármacos, seleccionados para el paciente, ya sea el metotrexate, el leflunomida o hidroxicloroquina, ¿no?
Eso ya les continuamos de forma crónica y siempre solicitando sus datos, sus exámenes de laboratorio periódicos en la evolución de la enfermedad. Terminamos, es decir, todo este tratamiento, o no terminamos, sino le agregamos, no se olviden, el apoyo de la medicina física y rehabilitación. Porque si la articulación está inflamada, está hinchada, lamentablemente va a haber una atrofia muscular, una disminución de la fuerza, entonces nosotros vamos a tener que agregarle, ya cuando el paciente baja la inflamación, las medidas de rehabilitación, ¿no? Eso es algo muy importante que no debemos de olvidarnos. Bien, ¿alguna pregunta? Doctor, ¿y la inmunofluorescencia indirecta para la prueba de enfermedades reumatoideas? La ¿cuál? La Inmunofluorescencia indirecta. Para determinar con qué, con eso qué cosa quieres determinar. Había leído que es una prueba diagnóstica para lo que es enfermedades autoinmunes como la artritis. Generalmente eso utiliza la inmunofluorescencia para otros tipos de anticuerpos. De repente eso estamos usando más para, por ejemplo, para los anticuerpos antinucleares, para los anticuerpos del núcleo. Pero para el factor reumatoideo, para eso, bueno, son exámenes, digamos, técnicas laboratoriales, ¿no? Que de hecho se utilizan para identificar, ¿no? los anticuerpos. Pero en sí, los anticuerpos nosotros vamos a tener que solicitarlos dentro del plan de trabajo. De todas maneras lo vamos a solicitar. Ahora ya la técnica que se va a desarrollar en el laboratorio, bueno, es de acuerdo a la que puedan tener, ¿no? El laboratorio de la institución en la cual estamos nosotros presentes, ¿no? Por ejemplo, acá en el hospital nosotros tenemos el factor reumatoideo y tenemos los anticuerpos anticitrulinados. En el caso de los anticuerpos antinucleares, nosotros tenemos, a veces por temporadas, a veces se acaba y ya, no tenemos nosotros para poder a veces determinar el tipo de patrón de anticuerpos, ¿no? Entonces ahí tenemos un poquito a veces de limitaciones. Entonces, de hecho que sí se utiliza, sobre todo para los anticuerpos antinucleares. Doctora, una pregunta. Sí. Para el diagnóstico de la artritis reumatoide, ¿se suele usar también las pruebas de látex y de Waller-Ross? Sobre todo la de látex. La prueba de látex es para el factor reumatoideo. En esa utilizas. Ahora, el test de Waller-Ross antiguamente se utilizaba. Es una prueba antigua que se ha dejado de lado con la presencia de los anticuerpos anticitrulinados. Entonces, básicamente trabajamos más con el factor reumatoideo, que es el test de látex, y los anticuerpos anticitrulinados. Esos son los que más vamos a utilizar. Ya el test de Waller-Ross ya quedó en desuso. También el fenómeno LE, por ejemplo, antes se usaba, pero para pacientes con lúpicas también han dejado ya de utilizarse, ¿no? Han perdido ya su validez. ¿Cómo haría? A ver, yo quisiera preguntarles, ¿cómo trataríamos a un paciente que tiene artritis reumatoide y tiene diabetes mellitus? Porque estamos viendo que hay mucha concomitancia, ¿no? Hemos visto varias patologías inmunológicas que pueden estar presentes. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene artritis reumatoide y diabetes mellitus, dentro de los fármacos que hemos indicado, ¿cómo haríamos el manejo? ¿Cómo creen ustedes que deberíamos de tratarlo? A ver, Pérez Malqui, Brian. Sí, doctor. Yo creo que le deberíamos agregar, primero su metotrexate y luego su tratamiento contra la diabetes. No, claro, de hecho que va a recibir su tratamiento para la diabetes, pero ¿cómo va a ser el manejo de la artritis reumatoide? ¿Cuál de los fármacos que hemos mencionado le vas a dar? Un fármaco. Los fármacos. Le vas a dar antiinflamatorio, le vas a dar corticoide,
le vas a dar un farme convencional. Un ¿Cuál? farme, doctora. Ya, ¿cuáles son los que vas a manejar? Un convencional, un metrotexate. Junto con lo que es, bueno, porque no va solo, ¿no? Con un anti-TNF, que tiene que ir con un farme biológico, ¿no? De la mano. No tiene dinero el paciente, no hay dinero, el CIS no le cubre un anti-TNF. Ahorita nosotros no tenemos ninguno, con el tema del COVID. Un lefunomida con un hidroxicloroquina. O sea, tú le darías metotrexate más leflunomida o metotrexate más hidroxicloroquina. Ya. Metotrexate con hidroxicloroquina. Ajá. ¿Tú crees que solamente con esos dos fármacos vas a controlar la enfermedad? Recuerda que el tiempo para que actúen esos fármacos cuando tú le das al paciente es por lo menos de 3 meses. Luego de 3 meses que tú das el metotrexate, solo o asociado con otro farme, recién va a actuar. Y esos 3 meses el paciente va a estar con mucho dolor e inflamación. Entonces, ¿qué otros fármacos tienes que dar aparte de lo que has mencionado? ¿Corticoides? Un corticoide. Es diabético. Ah. No recuerdo. Ya, entonces en eso tienen ustedes que estar un poquito más pendientes. Si es un paciente con diabetes, prednisona no va a ser la elección. Ahí tenemos que usar otro tipo de corticoides que no sean hiperglicemiantes, que no produzcan elevación de la glucosa. Realmente trabajamos con el de Flazacor o Aflazacor, ¿no? En dosis de 6 miligramos, a veces 15 miligramos, de acuerdo a la intensidad de la inflamación de las articulaciones, y agregado a esto un antiinflamatorio, ¿no? Cualquiera, ahí si no hay problemas con los diabéticos, podemos darle naproxeno, podemos darle ibuprofeno, etc. Su farme, generalmente los farmes que usamos en los diabéticos, si no está muy bien controlado, tratamos de no usar mucho el metotrexate porque el metotrexate es un inmunosupresor. Y estos pacientitos de por sí con diabetes ya tienen esta característica, entonces pueden tener tendencias a hacer más infecciones. Entonces nosotros tratamos de trabajar con ellos más con la leflunomida o con la hidroxicloroquina. Y si no responde, entonces ahí ya estamos viendo la posibilidad, sí les podemos dar a ellos las terapias biológicas. ¿No? Pero eso siempre y cuando no responda a un tratamiento convencional. Rehabilitación de todas maneras. Ahora, en algunos casos pueden ver que les están dando corticoides, sobre todo si hay mucha inflamación, ¿no? A veces se hace infiltraciones, ¿no? Siempre controlando sus niveles de glicemia, a veces estamos infiltrando alguna articulación con un corticoide. Previo la artrocentesis, se hace el estudio del líquido sinovial, que el líquido no esté infectado, que no haya infección, que no haya una artritis séptica, nosotros podemos aplicar un corticoide intraarticular, ¿no? Eso se puede realizar. ¿Cómo trataríamos a un paciente que tiene artritis reumatoide y está embarazada? Ninas Quispe Ríos Tica. ¿No está? Pérez Malqui. Presente, doctora. De nuevo. Ya. A un paciente embarazada. Ajá, tiene artritis reumatoide y está embarazada. No sabría decirle, doctora. AINES, doctora, ¿podría ser? Antiinflamatorios. Bueno, sí. Se menciona que de todos ellos el que más se puede utilizar es el naproxeno. Podríamos usar el naproxeno. Doctora, una consulta.
Yo leí que cuando una mujer gesta, dice que en ella suele mejorarse el cuadro de AR. ¿Es así? Correcto. Tienes toda la razón, qué bueno que ya has leído. Paciente con artritis reumatoide y que sale embarazada, generalmente sus meses de gestación, sus 9 meses, lo lleva bastante placentero. Comienza a disminuir el dolor, la inflamación. De repente al inicio le das un poquito de un analgésico o un antiinflamatorio, pero no va a ser necesario tratarlo con fármacos, con fármacos, nada, porque la artritis se duerme. Es como que disminuye la actividad de la enfermedad. Pero cuando ya nace el bebé, comienza ahí sí a activarse. En las etapas de lactancia hay mucho dolor e inflamación. Entonces, se trata de recomendar a la paciente pues que en la lactancia le dé el mínimo tiempo posible, por decir unos 6, 8 meses. Podría tomar naproxeno, puede pasar a la lactancia materna. Se trabajaría un poco más las infiltraciones, podíamos darle la hidroxicloroquina si hay mucha actividad de la enfermedad, y luego ya reiniciar, luego que termina la lactancia, reiniciar ya sus tratamientos convencionales. Pero eso es lo bueno, disminuye la actividad de la artritis reumatoide cuando están embarazadas. A diferencia de los pacientes con lupus eritematoso sistémico, porque muchas de ellas están asociados al síndrome antifosfolipídico. Entonces vamos a ver una gestación muy tórpida, mucha actividad de la enfermedad, inclusive abortos a repetición. ¿Y cómo haríamos si el paciente tiene tuberculosis? Eso también es algo frecuente porque el paciente con artritis reumatoide a veces no acude al médico y se ha visto mucho esto en estos tiempos de cuarentenas. Tampoco no era fácil encontrar a los reumatólogos, en fin, muchos tratamientos o consultas se hacían por teléfono y hasta ahora estamos trabajando así. Entonces el paciente a veces pues no sabía, en fin, y comenzaba a tomar pues la prednisona, ¿no? Tomaba como caramelo 10, 15, 20, 50, ¿no? Entonces, muchos de ellos han desarrollado un cuadro infeccioso y algunos lamentablemente pues la tuberculosis, ¿no? Puesto que este corticoide les baja las defensas y están predispuestos a hacer ese tipo de infección. Entonces, ¿cómo trataríamos a un paciente que tiene artritis reumatoide y tuberculosis? Que va a ser frecuente, ¿eh? La tuberculosis en nuestro medio es frecuente. Ortega. Ortega. Luz Mariel. Sí, doctora. ¿Cómo tratarías a un paciente que tiene artritis reumatoide y que a la vez tiene tuberculosis? La verdad no sabría, doctora. Pero por lógica, de acuerdo a lo que te hemos estado indicando. No, un poco difícil. Es un inmunosupresor. Recuerda que el paciente está muy venido menos. Al menos en las primeras etapas no. Pero sí va a experimentar dolor. Recuerde que la infección activa la artritis. Rodríguez. Sí, doctora. ¿Cómo manejarías un paciente que tiene artritis reumatoide y tuberculosis? ¿Qué le darías y qué no le darías? Darle flunamida. Bueno, hay otro fármaco que es menos digamos, dañino para un paciente con tuberculosis. Que le puede reacciones adversas de los que te hemos presentado en la clase. También mencionaron la ciclosporina. No, esos son inmunosupresores. Tú le das eso a un paciente con tuberculosis, olvídalo. No va a salir del cuadro, ¿eh? Pero hay que pensar solamente con lógica, porque la medicina es así. El paciente tiene dolor. Si hay una infección, va a tener mucho dolor y mucha inflamación. Entonces, ¿qué cosa le tengo que dar en primera instancia?
Inés. Antiinflamatorios, a dosis máximas, ¿no? Por decir pero eso sí, trataría de proteger su estómago, porque por la tuberculosis debe estar tomando muchas pastillas, ¿no? Entonces, trataría de darle de repente un Celecoxib que tenga un protector gástrico, ¿no? Un inhibidor de la COX-2, o de repente, si no es así y hay bajos recursos, pues un naproxeno, pero dándole un omeprazol, ¿no? Para cubrir un poco su estómago. El naproxeno, por decir, de 550, uno cada 12 horas. Correcto. Aparte de eso, ¿le daría corticoides? ¿Le daría prednisona? No. No. No le daría prednisona, ¿no es cierto? Manejaría más que todo antiinflamatorios. ¿Le haría una infiltración con un corticoide? Creo que sí, es a nivel local. Pero está sobre todo si está con el BK positivo, ¿eh? Ahí sí no lo deberías de realizar. Ya si está en la etapa ya de una mejor respuesta, BK negativo, y si está muy inflamada la articulación, tal vez ahí ya podrías hacerle una aplicación de un corticoide. Pero cuando esté en la primera fase de la tuberculosis, preferible no, para que no se vaya a reactivar más. Dentro de los fármacos, ¿qué fármaco yo utilizaría? Metotrexate, leflunomida, la sulfasalazina, la hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es un fármaco que no tiene tanta, no es un inmunosupresor, no va a causar tanto daño, y podemos pues darle en paralelo ya con todos los fármacos que él recibe para la tuberculosis, ¿no? Rehabilitación, fisioterapia también se puede aplicar, ¿no? Y bueno, un poquito de paciencia, sobre todo en las primeras etapas, porque hay que pasar las primeras fases que son importantes de la tuberculosis para que no haga pues resistencia posteriormente, ¿no? Entonces, de todas maneras es un manejo difícil, pero sobre todo recordar que en esos pacientes no debemos darle corticoides, no debemos darle fármacos, fármacos inmunosupresores como metotrexate, leflunomida, y sobre todo no se les vaya a ocurrir darles un fármaco o una terapia biológica, ¿no? Ningún anti-TNF, porque eso pues sería, además que está contraindicado, ¿no? Un paciente con tuberculosis, el uso de esos fármacos. No olvidarse de la medicina física rehabilitación, que va a ayudar un montón para recuperar la fuerza y la flexibilidad de las articulaciones, ¿no? En un paciente con artritis reumatoide. Bien. Entonces, hemos desarrollado estas dos clases. Tienen en su material de clase los casos clínicos de todas las teorías que se han dictado. Tienen el caso de paciente con artritis reumatoide, en donde van a poder aplicar todo lo que hemos desarrollado en la clase, ¿no? Todo lo que son los síndromes. El paciente con AR no solamente tiene artritis, inclusive tiene otras enfermedades agregadas, entonces tienen para hacer sus síndromes, el plan de trabajo, diagnóstico diferencial, y luego ya lo que viene a ser el tratamiento. Se les pide que en este capítulo, en las prácticas, elaboren un poquito más lo que es plan de trabajo, porque es lo nuevo, y segundo, el entrenamiento en lo que es el tratamiento, ¿no? Pueden leer su libro de Harrison, de bastante, o también algunos tipos de revistas, en fin, donde ustedes puedan ver guías terapéuticas, inclusive de los hospitales del MINSA o de salud, para ver cómo manejan ellos la artritis reumatoide, ¿no? De acuerdo al caso clínico que se les presenta, y así en todas las historias clínicas que se les ha colgado en el TIC, ¿no? Son 10 casos clínicos que deben desarrollar, basados en lo que son los síndromes, el diagnóstico. Primero yo les hago en mi grupo que hagan el resumen de la historia, ¿no? Un resumen, ¿no? Un alumno hace resumen, otro alumno hace todos los síndromes, otro alumno hace el diagnóstico,
basado en los criterios de clasificación. Otro alumno hace el diagnóstico diferencial. Y finalmente, lo que es el plan de trabajo y el tratamiento, ¿no? El tratamiento que debo de aplicar. Y reforzar mucho tratamientos y plan de trabajo. Y así ya cierran todo el circuito y ya estarían listos para lo que es el internado, ¿no? Bien. El día de mañana yo no les voy a dictar teoría, yo ya pasaría hasta el día viernes. Hemos quedado con la delegada a las 6 de la tarde. El día viernes. Ajá. Ahí vamos a ver lo que es las espondilatopatías seronegativas, donde vamos a ver el compromiso axial que hablábamos en la primera clase, y lo que es la artritis idiopática juvenil, ¿no? Ver qué diferente es la manifestación clínica de un paciente de una artritis en niños, ¿no? Diferente a la del adulto. Bien, entonces eso sería todo. ¿Siguen tomando sus fotos de los pantallazos, eso? ¿De la cámara prendida? ¿Están haciendo eso, delegada? Sí, doctora, es lo que me indica la doctora Palomino. Sí, pues, pero por lo que veo, yo estoy llamando y no están, ¿no? Bueno, yo sí voy a descargar mi lista de asistencia. Al parecer hay como 20 alumnos, pero cuando los he estado llamando no han estado, ¿eh? Ya está. Ya, chicos, eso sería todo y con ustedes hasta el día viernes. Está bien, doctora, gracias. Gracias, doctora. Luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Chao. Solo, doctora. Gracias, doctor. Hasta luego.